el tratamiento en sí de estas hernioplastías, bueno, de las hernias inguinales. Primero, una definición de términos. Es importante distinguir entre hernioplastia y herniorrafia. La diferencia está en que la hernioplastia es una técnica quirúrgica para la reparación de hernias que utiliza materiales protésicos como mallas sintéticas para reforzar el área debilitada de la pared abdominal. Este método se conoce como sin tensión. ¿Por qué? Porque la malla va a proporcionar soporte sin necesidad de tensar los tejidos naturales del paciente. En contraste, la herniorrafia se refiere a la reparación de una hernia mediante la sutura directa de los tejidos del paciente sin el uso de materiales protésicos. Este método puede implicar la aproximación y sutura de los bordes del defecto herniario y es una técnica más tradicional. En la pantalla les muestro una pequeña comparación entre estas dos definiciones, hernioplastia y herniorrafia. A simple vista, la comparación principal es el uso de malla. En el caso de la hernioplastia sí, en el caso de la herniorrafia no. La tensión de tejidos en la hernioplastia es ausente, por eso se le denomina sin tensión, mientras que la herniorrafia es alto, más no quiere decir que una herniorrafia no es que no haya tensión al realizar esta reparación. El dolor operatorio es menor en la hernioplastia en comparación de la herniorrafia. La complejidad técnica en la hernioplastia al usarse una malla, es decir, al usarse una prótesis, va a ser de moderada a alta, por el mismo hecho de que se usa la prótesis un costo más elevado. Y la indicación principal de las hernioplastías, de manera general, son hernias medianas a grandes y de la herniorrafia, hernias pequeñas. Siguiente, por favor. En cuanto a las técnicas de reparación inguinal, hay un sinfín de maneras en las que podemos clasificarlas, ya sea por el uso de prótesis o según el abordaje, si es abierto o laparoscópico. Y en este caso les vamos a presentar los tipos según las reparaciones con tensión y sin tensión. En el caso de la tensión, se va a definir como técnicas que requieren la aproximación y sutura de tejidos naturales del paciente para cerrar el defecto herniario. Este se va a caracterizar porque usa tejido propio del paciente para cerrar el defecto. Implica la tracción en los tejidos, por eso se denomina contención. A diferencia de la reparación herniaria sin tensión, que es una técnica más moderna, puesto que se usan materiales sintéticos que son las mallas para cubrir el defecto, evitando así que se traccionen los tejidos. Si escucharon la primera parte, que en la definición de términos que les mencioné sobre hernioplastia y herniorrafia, parece lo mismo. Parece que herniorrafia se refiere a las técnicas de reparación con tensión y hernioplastia a las técnicas sin tensión. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en el caso de la herniorrafia a las técnicas de reparación inguinal con tensión, puesto que la herniorrafia es un término más amplio que incluye reparaciones con y sin tensión, mientras que las técnicas de reparación con tensión son un subgrupo específico dentro de las herniorrafias caracterizadas por la aproximación bajo tracción. En este caso, una comparación, el uso de malla, en el caso de la contención no, en el caso de la sin tensión sí, habitualmente las mallas de polipropileno. El dolor postoperatorio es mayor en las reparaciones con tensión, a diferencia de la sin tensión. Esto es importante, la tasa de recurrencia en el caso de las reparaciones con tensión es mayor, entre un 15 y 30%, y en las sin tensión entre un 1 y un 5%. La recuperación es más prolongada en el caso de las reparaciones con tensión. La complejidad técnica es moderada en el caso de las con tensión, pero es más alta en el caso de las reparaciones sin tensión, puesto que dentro de estas están las técnicas laparoscópicas. Y bueno, entre las técnicas principales de las reparaciones con tensión están las técnicas de Bassini, MCBI, Scholdice, esas son las principales. También tenemos la de Tanner, Slid, Halsted, Wolfer y Condon. Y dentro de las sin tensión las podemos dividir según los abordajes abiertos y abordajes laparoscópicos. Dentro de los abordajes abiertos, la principal es la técnica de Lichtenstein. Luego está la técnica de refuerzo de Nijus, nombres, básicamente son nombres, Rootwood y Robbins, hay un sinfín de técnicas de Trabuco, de Gilbert, de Cuget, y dentro de los abordajes laparoscópicos más modernos, los principales son el abordaje totalmente extraperitoneal y el transabdominal preperitoneal. Siguiente, por favor.
Bueno, y las indicaciones de manera general, ya que hablamos de dos abordajes, un endoscópico y un abordaje abierto, el abordaje endoscópico va a estar indicado prácticamente en cualquier tipo de hernia inguinal y va a ser aconsejable en aquellos pacientes que son jóvenes, en pacientes del sexo femenino y en atletas de alto rendimiento. Por su lado, se sugiere evitar este acceso endoscópico y elegir una vía de abordaje anterior abierta en los siguientes casos: en pacientes con patología pélvica como fibrosis secundaria o radioterapia a cirugía pélvica, cirugías múltiples de cavidad abdominal, pacientes con diálisis peritoneal, pacientes masculinos con grandes hernias inguinoescrotales o irreductibles, presencia de sepsis abdominal y pacientes que tengan contraindicaciones para la anestesia general o un alto riesgo quirúrgico no son candidatos a estos procedimientos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que serían las técnicas con tensión. En este caso vamos a hablar un poco más sobre la técnica de Bassini. Eduardo Bassini, por lo cual fue un doctor en el cual se consideró como padre de la cirugía de herniaria moderna. En este caso mencionan que la técnica de Bassini fue escrita en 1887 y fue el primer procedimiento moderno para el tratamiento de la hernia inguinal y también el más utilizado en Europa. Cabe destacar que esta técnica, más que todo, está dirigida en reforzar la pared posterior del conducto inguinal al suturar el tendón del conducto, no, del conjunto al arco crural, es decir, el ligamento inguinal y por detrás de lo que sería el cordón. Cabe destacar que la sutura se hace con el material no reabsorbible, es decir, podemos utilizar el nylon o seda o de cualquier otro tipo, y en este caso es importante coger la totalidad del arco crural, o sea, el ligamento inguinal, teniendo con precaución de no lesionar lo que serían los vasos femorales. Finalmente, vamos a tener que se sutura los bordes aponeuróticos del oblicuo mayor, asimismo la sutura del tejido celular subcutáneo y la de la piel. Y la característica de este es que, que tenemos que tener una sutura en el tendón conjunto con el ligamento inguinal, en el cual principalmente se usa el nylon no reabsorbible y tenemos cierta complicación que es el dolor postoperatorio y tenemos un alto porcentaje de la recidiva en este caso. Siguiente, por favor. No. Bueno, ahora hablaremos un poco más sobre la descripción de Eduardo Bassini. En este caso menciona que la intervención original implica 9 pasos. En este caso, primero la disección amplia con incisión de la aponeurosis del oblicuo externo, la movilización del cordón, la resección del cremaster, el redescubrimiento del orificio inguinal profundo, una incisión en la fascia transversal desde el orificio profundo al tubérculo del pubis, la disección del espacio subperitoneal, individualización del arco del oblicuo interno, del transverso y de la fascia. Asimismo, vamos a mencionar que digamos, característica de las tres músculos se le denomina la triple capa. Asimismo, tenemos que tener la reparación que se hace de 6 a 8 puntos de sutura que unen lo que sería esta triple capa. Y asimismo, tenemos que tener que la aponeurosis del oblicuo externo se sutura por delante del cordón con puntos separados. Entonces, iniciando un poco más sobre lo que sería la técnica, primero tenemos la incisión. En este caso es de unos 5 a 7,5 centímetros de largo. Se efectúa sobre una línea entre la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo púbico y se seccionan los planos subcutáneos de Camper y de Scarpa, principalmente esos. Luego tenemos que el músculo oblicuo externo y su aponeurosis se cortan de la misma línea y desde la porción superior del anillo inguinal externo hasta el punto lateral al anillo inguinal interno. Tenemos que ver una ubicación de 2,5 centímetros por encima de las pulsaciones de la arteria femoral. Siguiente, por favor. En este caso, vamos a tener también que la aponeurosis del oblicuo externo se separa del músculo oblicuo interno subyacente mediante la disección roma a lo largo de más de 2,5 centímetros y con el dedo o con el mango del bisturí, así lo mencioné, dirigido de manera superficial contra la aponeurosis. Cabe destacar que es importante que el conjunto compuesto del cremaster y el cordón espermático se tiene que separar en la parte inferior del colgajo inferior de la aponeurosis, del oblicuo externo y del borde interno del ligamento inguinal. Bueno, ahora
El siguiente paso es el aislamiento del conjunto del cremaster. En este caso, vamos a ver que con el índice y el pulgar de la mano o los índices de ambas manos pueden construir con suavidad un canal alrededor de lo que sería el cordón en el sitio donde se emerge lo que sería el anillo inguinal externo. Luego vamos a ver que todo el aparato compuesto por el cordón espermático y el cremaster se tienen que aislar con suavidad y tenemos que extender la separación proximal desde el anillo externo hasta el interno. Siguiente, por favor. Desde este punto tenemos que mencionar que el músculo cremaster y la fascia deben de separarse del cordón espermático. Una vez ya separados, se seccionan los vasos sanguíneos de la fascia cremastérica, es decir, los vasos espermáticos externos o cremastéricos derivados de la arteria epigástrica inferior y los nervios como el ramo genital del nervio genitofemoral. Bueno, el siguiente paso de este es el aislamiento del sacro y, bueno, del sacro herniano. En este caso vamos a ver la separación que comienza cerca del anillo interno porque el saco está más libre y aquí tenemos que ver la ubicación del extremo distal. Siguiente, por favor. Luego tenemos la incisión de la fascia transversalis. El piso del conducto inguinal se pone traccionando con suavidad del cordón hacia abajo y afuera hasta estirar la fascia transversalis en el sitio donde van a cubrir lo que serían los vasos epigástricos profundos cerca del cuello del saco. Luego vamos a ver que se secciona el piso formando lo que sería la fascia en toda la longitud desde el anillo inguinal profundo hasta el pubis. Más bien, lo que sería Bassini menciona que toma el borde libre de esta capa triple fascia transversalis, el músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno con su pulgar y la separa de la grasa extraperitoneal, unos 2,5 centímetros alrededor de toda la incisión en el piso del conducto. Siguiente, por favor. En cuanto a la reparación, menciona que después de la disección se procede al retorcimiento de la ligadura, la transficción y la resección del cuello del saco inguinal directo, que es lo que menciona el autor, lo cual menciona que también se incidía la musculatura lateral del anillo interno, unos 2,5 centímetros, para asegurar la ligadura alta. También libera unos 2 centímetros del cuello del saco hacia la cavidad peritoneal y de manera que esta queda en una sección quedada al ras con el peritoneo y de la fosa ilíaca. Cabe destacar que Bassini comienza con el tubérculo púbico y colocaba estos puntos similares a jaretas, así lo menciona él, dentro de lo que sería la ubicación de la triple capa. Y asimismo vamos a ver que, dado que la triple capa de Bassini se estira por debajo del cordón movilizando hacia el tracto iliopúbico, la vaina femoral y el ligamento inguinal, el cordón queda por encima y no por debajo del plano oblicuo interno. Al hacer los puntos dentro del colgajo inferior, el cirujano tracciona el colgajo para proteger los pasos femorales subyacentes. Y si se levanta el ligamento de Poupart, se puede tomar una buena cantidad de tejido de esta estructura y se necesitan de 6 a 8 puntos para reparar la brecha. En este caso, el cordón se coloca sobre la pared posterior del conducto inguinal recién reconstruido y los dos colgajos de la aponeurosis del oblicuo externo, los cuales se van a unir con una sutura continua apoyada con los puntos separados para reconstruir lo que sería el anillo externo. Bueno, principalmente es la técnica de Bassini como tal y el plano subcutáneo se va a aproximar a lo que serían los puntos separados. Siguiente, por favor. Bueno, como siguiente técnica, nosotros tenemos la técnica de MC Bay. Vamos a recalcar que en esta técnica va a ser una técnica en la cual no se va a usar prótesis, es decir, no se van a usar generalmente lo que son las mallas, va a corresponder a lo que sean las herniorrafías, y esta se va a basar en la reparación mediante el ligamento de Cooper. Y al igual que las diversas otras técnicas, esta va a estar indicada para reparación de hernias que se van a asociar generalmente a ruptura completa de la fascia de la pared inguinal y se puede utilizar en lo que son hernias inguinales tanto directas como indirectas, en hernias y en hernias que tengan recidivas. Siguiente, por favor. Bueno, recordemos, al igual que las otras operaciones, nosotros primero necesitamos una adecuada preparación preoperatoria, es decir, hacer una buena evaluación clínica al paciente, que tenga su consentimiento informado, y la preparación quirúrgica
como ya habíamos visto, ¿no? Que el paciente se encuentre en ayunas, que se realice una adecuada asepsia de la región abdominal, una adecuada colocación de anestesia y entre otros. También es importante el posicionamiento del paciente. En el caso de esta cirugía, el paciente va a estar en decúbito supino al ubicar al paciente de esta forma, nosotros vamos a proceder luego a liberar la región inguinal, dejarla expuesta y asegurar un adecuado campo quirúrgico, ¿no? Con los diversos paños estériles. Después nosotros vamos a proceder a hacer una incisión quirúrgica. Esta va a ser generalmente una incisión inguinal oblicua y vamos a ver pues poco a poco a medida que realizamos la incisión, primero la piel, tejido subcutáneo, aponeurosis de músculos, en este caso del oblicuo externo. Siguiente, por favor. Bueno, luego de ello debemos identificar y ver cómo va a ser en este caso el manejo del saco de la hernia. Vamos a ver en caso de que sea una hernia indirecta, vamos a ver que el saco herniario va a protruir en este caso medial a lo que viene a ser el anillo inguinal. Y en el caso de una indirecta, el saco de la hernia va a seguir por el conducto el conducto inguinal, ¿no? Ya sea hacia el escroto o los labios mayores en caso de las mujeres. Entonces, primero se identifica el saco y vamos a separar el contenido del saco, es decir, ya sean nasas intestinales o puede ser epípleo. Ahora debemos después reducir el contenido hacia la cavidad abdominal, luego procedemos a ligar y resecar el saco, ¿no? Si es que fuera necesario. Siguiente, por favor. Bueno, y en esta lámina hablaremos propiamente de la reconstrucción con esta técnica. Vamos a ver que esta técnica se basa en la reparación y tenemos que unir diversas estructuras anatómicas. Lo primero que vamos a hacer es unir el tendón conjunto del ligamento de Cooper, ¿no? Para ello se van a utilizar diversas suturas y al ser cavidad abdominal se van a utilizar diversos tipos de suturas para anclar el tendón, ¿no? El tendón, los músculos y el ligamento de Cooper. Después vamos a proceder al cierre del defecto herniario o de la hernia. Eh, y bueno, y vamos a ver que si el conducto inguinal en este caso se reconstruye, se va a crear un nuevo orificio para que por este orificio nuevo que se va a crear se pueda dar el paso del cordón espermático en el caso de los varones o en el caso de las mujeres del ligamento redondo. Siguiente, por favor. No, regresa, por favor. Bueno, después de ello vamos a ver lo que viene a ser una adecuada verificación y cierre, ¿no? De todas las suturas que se hayan podido realizar. Además que se deben comprobar siempre que se haga una adecuada tensión, asegurar que las suturas sean firmes y ver que al asegurar todas estas suturas deben ser firmes, pero no debe existir tanta tensión de manera que se compromete el flujo sanguíneo o haya una presión o compresión de los nervios de toda esta zona. Se debe cerrar tanto la aponeurosis, el tejido subcutáneo, la piel y después aplicar vendajes estériles y no olvidar siempre que es importante el adecuado manejo postoperatorio, ¿no? Ya sea la observación inmediata después de la cirugía, una adecuada movilización temprana, que el paciente tenga los adecuados cuidados locales en las heridas o lesiones que haya podido tener y pues las adecuadas restricciones después de una operación. Algo más para mencionar sobre esta técnica, vamos a ver que esta técnica sí es efectiva, pero al no utilizar malla ya es una técnica que se usa menos frecuentemente hoy en día, debido a que se prefiere ahora el uso de mallas, ¿no? Y que además cuando hay uso de mallas se reduce el riesgo de que haya una recidiva o recurrencia. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con la técnica de herniografía de shoulder. Ya, esta técnica quirúrgica de reparación de hernias inguinales se ha desarrollado en Toronto durante las épocas más o menos de la década de 1950. Esta técnica se distingue por su enfoque de la reparación anatómica en los tejidos sin el uso de las mallas protésicas, lo que va a convenir de cierta forma en una opción preferida para muchos cirujanos y pacientes debido a su baja tasa de recurrencia.
La técnica de herniografía va a ser una técnica modificada de Bassini, que le vamos a ver más adelante, con tres diferencias. Primero, la del uso de alambre. Segundo, la sutura continua. Y tercero, la exclusión del periósteo en la primera sutura, y va a tener una mayor movilidad temprana en el paciente. Vamos a ver que esta técnica va a utilizar el alambre de acero quirúrgico para todas las capas de la reparación, incluso tanto en las ligaduras usadas en la capa hipodérmica. Esta técnica también va a estar dividida en dos etapas principales, en la disección y la reparación. Va a tener un proceso de anestesia que va a utilizar una anestesia local con sedación o anestesia general, dependiendo del caso del paciente, y una incisión que se va a realizar en la piel, y así va a poder acceder a la aponeurosis del oblicuo externo, y la disección que va a disecar todo el saco herniario, y eso va a ayudar a una mejor exploración en el orificio inguinal profundo. Va a haber otra incisión en el cremaster, y así vamos a identificar el saco en el cual se va a disecar o se va a reducir la sección del músculo cremaster, y así va a dejar un muñón. Va a tener también una apertura en la fascia transversalis, un aproximado de 1 centímetro por arriba del ligamento inguinal. También va a tener una fascia en la fascia transversalis, en el espacio de los bogros y la disección del espacio preperitoneal, y va a crear dos flaps, y así conjunto esto se va a unir con una sutura de ida desde el pubis aproximadamente con la hoja superior de la fascia transversalis en una porción más profunda con el arco aponeurótico del transverso, y el flap inferior de la fascia transversalis se va a incluir dentro del muñón del cremaster. También para cerrar va a tener una sutura de vuelta, y así va a ir desde la fascia transversalis hasta el tracto iliopúbico, perdón. Algunas complicaciones que se va a producir en este tipo de técnicas va a ser una infección, puede producir también hematomas, hidrocele, atrofia testicular, diseyaculación o inguinodinia. Otras morbilidades a corto plazo va a ser una equimosis aproximadamente de un 12%, unos hematomas que se va a presentar en un 1%, unas infecciones también en el 1%, orquitis en un 3%, y una atrofia testicular en el 1%. Una morbilidad a largo plazo puede haber hernias de recidiva de 1 a un 3%, o presentar dolor inguinal crónico, pero eso va a ser en un 0.5%. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las técnicas de intención. Siguiente, por favor. Dentro de ellas vamos a ver la técnica de Lindstein. Por ejemplo, se da por inicios del doctor Irving, nacido en 1920, reconocido cirujano estadounidense. Entonces, él determina que la zona más débil es la... ya, perdón. Que la zona débil va a ser, bueno, en la patología herniaria va a ser el triángulo de Hesselbach. Entonces, que solo va a estar cubierto por la fascia transversalis. En sí, este procedimiento de elección va a ser un procedimiento, ¿no?, de reparación eficaz, que va a estar basada en la estructura de estructuras que se encuentran en planos diferentes. Entonces, en el caso que causara tensión de las mismas. Entonces, lo que trata de decir es que abre una nueva era en la cirugía herniaria, propugnando la herniaplastía sin tensión utilizando materiales protésicos, ¿no? O sea, en otras palabras, que esa técnica se basa más que todo en la colocación de una malla como reparación suficiente del techo herniario, ¿no? Entonces, así va a evitar cualquier otro gesto no encaminado a este fin. O sea, no se va a utilizar esta malla como refuerzo de otra sutura previa. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos está conseguir el menor dolor postoperatorio,
conseguir el periodo de recuperación más corto posible, lo que generalmente depende solo de evitar del dolor, ¿no? También conseguir la menor tasa de recurrencias precoces y tardías posible y conseguir la menor tasa de complicaciones, ya sea infección, seromas, hematomas, orquitis o atrofia testicular. También uno de los principales es conseguir que sea el menor costo posible, ¿no? Y así también prevenir la aparición de nuevas áreas de herniación a nivel de otras zonas del piso inguinal. Siguiente, por favor. Vamos a ver en la primera imagen el procedimiento. Por ejemplo, en la primera vamos a ver el saco indirecto disecado y que va a ser aislado, ¿no? Antes de su reducción. En la siguiente vamos a ver la disección no, está bien, está en la misma diapositiva. La disección y el aislamiento de un saco directo, mientras que en la siguiente imagen vamos a ver la reducción del saco directo y la sutura del cierre del anillo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, bueno, en la primera vamos a ver la fijación de la malla al pubis y vamos a ver que presenta una sutura continua, ¿no? Ligamento inguinal y la masa muscular, tanto en las hernias directas como en las indirectas. Y por último tenemos que vamos a ver la malla va a estar suturada y colocada en su sitio, ¿no? Y se va a cerrar la hendidura de la malla y va a dejar paso al cordón. Siguiente, por favor. Bueno, continuando ahora con la técnica de refuerzo de Nijus, vamos a empezar primero sabiendo que el que propuso esta técnica es Lloyd Milton Nijus, Se dice, y en sí la técnica va a consistir... Doctor, se dice Naijus. ¿me escuchan? Nijus, perdón, Y perdón. el rato que no era Schuldice, es Schuldeis, ¿ya? Continúe. Sí, doctor. Ya. Bueno, en sí esta va a consistir en la reparación de las hernias de la ingle, accediendo por una vía preperitoneal corta, por así decirlo. Vamos a acceder nosotros tras la sección transversal de la hoja anterior de la aponeurosis del músculo recto y parcialmente por la de los oblicuos, seguidamente por la apertura longitudinal y paralela al borde externo del músculo recto, hasta la inserción que se da en la parte pubiana y de las fascias transversales. Nosotros al momento de abrir vamos a exponer la grasa del espacio retroinguinal y los brogros y también de la PPCI y también de los sacos herniales que vamos a poder encontrar en la zona inguinal y el resto de estructuras anatómicas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, dentro de los principales objetivos de la técnica, los objetivos del abordaje preperitoneal es conseguir el cierre de la pared inguinal por detrás de los orificios inguinales profundos. Puede ser crural y directo, evitando que cualquier hernia que nosotros podamos encontrar o estructura análoga, como puede ser un lipoma o un divertículo, penetre en la pared inguinal posterior. Y también otro objetivo es considerar la importancia de la presión intraabdominal ejercida sobre las vísceras en la pared inguinal posterior, pegando así los materiales que vamos a usar nosotros para la prótesis, lo cual nos va a dar mucha más ventaja en esta técnica. Esta se puede realizar por dos tipos de anestesia, puede ser regional o local. Vemos que en la imagen se va a realizar en esa parte de la incisión. Siguiente, por favor. Y bueno, en sí, como podemos ver, vamos a abrir todas las capas, primero la piel, músculo, tejido celular, las fascias, y vamos a encontrar la hernia que está protuida del músculo. Seguidamente la sacamos y vamos a tener el saco hernial, el cual vamos a cerrar nosotros, levantando obviamente también la pared inguinal de la fascia. Siguiente. Después vemos que vamos a realizar la herniorrafia preperitoneal,
donde vamos a colocar los puntos en la parte, respetando obviamente las venas y ligamentos importantes, como por ejemplo en este caso el cordón espermático en el caso de los varones, para que no causemos ningún tipo de complicación. Después vemos que se va a realizar igualmente la herniorrafia. Cerramos toda lo que es la fascia transversal, respetando todas las venas y ligamentos. Y siguiente. Seguidamente vemos cómo ya está colocada de manera correcta, cerrada también, y poco a poco, respetando obviamente estos cordones, vamos a empezar a cerrar las demás fascias, por ejemplo, el músculo y la aponeurosis y la piel finalmente. Siguiente, por favor. Acá podemos ver que ya está cerrada y puesta con la malla de polipropileno adosada. Está pegada a la pared inguinal posterior para que haya una mejor absorción y para que no puedan haber posibles desgarros y que nos pueda ayudar también en la operación. Siguiente, por favor. Bueno, en sí las indicaciones para que se realice esta técnica de operación es nosotros tratar de... ¡ay, se ha desconectado! Nosotros tratar de reparar en este caso, en lo que vuelve a conectar, reparar una hernia que pueda estar protuida y que sea de una forma, por así decirlo, un poco más conservadora. Un ratito, doctor. Ya. Bueno, como dicen las indicaciones, reparación de una hernia recurrente, ya que en el espacio que nosotros vamos a realizar lo que es el retroinguinal va a carecer de adherencias postquirúrgicas que se van a encontrar si es que se repite, por ejemplo, un abordaje en la parte anterior. También otra indicación es que hay una reparación de una hernia deslizada y reparación de hernias complicadas, como por ejemplo pueden ser las encarceradas o estranguladas. Estas se van a poder resolver más fácilmente por esta vía, ya que el abordaje y el control el abordaje y el control de la parte posterior va a ser más completo que por el anterior. Ya podemos ver una imagen de cómo igualmente se va a respetar las partes anatómicas como los ligamentos, vasos, etcétera, para evitar dañarlos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las técnicas cerradas de abordaje laparoscópico, en sí necesitamos tener presente las ventajas que nos dan, ¿no? Como una recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio, una menor incidencia en sí de infección del sitio quirúrgico, obviamente, y un menor tiempo de incapacidad laboral, ¿no? Y sobre todo que son costo efectivas. Para ello, será necesario en sí, como el resto de cirugías, tener ciertas consideraciones, como las características en sí del paciente y de la hernia, la experiencia y habilidad del cirujano, obviamente, y la disponibilidad del recurso endoscópico. Este tipo de cirugías en sí puede estar indicado en prácticamente cualquier tipo de hernia inguinal, ya sea la femoral, obturatriz, unilaterales, bilaterales, primarias, recurrentes, incluso en electivas o en casos de que sean cirugías urgentes. Las opciones que generalmente o mayormente se utilizan son las transabdominales preperitoneales, las TAPS, y las que son totalmente extraperitoneales en el caso de las TEP. Siguiente diapositiva. Bien, en esos procedimientos básicamente se inserta lo que es una malla plana en el plano peritoneal, ¿no? En la TAP en sí se realiza lo que es la laparoscopia como tal, pero en la TEP puede hacerse con acceso directo con o sin un balón disector, en ambos siguiendo los principios de la técnica de Stoppa. Vamos a necesitar en sí tener presente algunos aspectos técnicos básicos en este tipo de cirugías, como el hecho de que el paciente esté en posición de Trendelenburg a 15 grados, la colocación de trócares en sí va a ser a favor o preferencia del cirujano. La creación también del neumoperitoneo de la TAP y la disección con insuflación del espacio de la TEP, ¿no? También va a ser de acuerdo a preferencias y escuela en sí del cirujano. Acá se menciona muy importante, y es que se recomienda que la disección de la región inguinal en cualquiera de sus variedades de abordaje cumplan los 9 pasos de la visión crítica de seguridad en la disección del orificio miopectíneo, ¿no? Básicamente nos habla de que
Se tienen que respetar estos 9 pasos, que sería la incisión y disección como tal, la apertura de la aponeurosis, la identificación de nervios, la disección del cordón espermático en hombres, ¿no? En este caso se eleva el cordón espermático, incluyendo las fibras, lo que es el cremaster y lo que son los vasos espermáticos, mientras que en mujeres simplemente se maneja lo que es el ligamento redondo, ¿no? El tema de la apertura del músculo cremaster, la reducción de sacorniario y la colocación de la malla, ¿no? Con su fijación como tal y el cierre en sí de la herida. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la TAP, estos son todos los pasos que, bueno, a grandes rasgos, que generalmente se deben realizar durante la cirugía, ¿no? Lo que es la creación del memoperitoneo, la colocación de trócares, identificar lo que son referencias anatómicas, diseccionar para encontrar la ubicación herniaria y la colocación de la malla, ¿no? A través de los trócares y el cierre final como tal del peritoneo y los puertos de entrada. Siguiente, por favor. Lo mismo en el TEP, con la diferencia de que en este caso el cirujano no penetra como tal la cavidad peritoneal. En aquel el cirujano coloca la malla en el mismo lugar, detrás de los músculos de la pared abdominal y delante del peritoneo. En sí, algunas diferencias grandes que encontramos entre la TAP y la TEP es que en la TAP como tal puede ser superior al TEP en casos de hernias encarceradas, en urgencias, en cirugías previas preperitoneales, en hernias recidivantes, también en hernias inguinesplatales y en pacientes obesos. También es que la TEP se puede realizar generalmente sin anestesia general, ¿no? Mientras que en la TAP sí requiere anestesia general. Y en caso del aprendizaje, se estima que la curva de aprendizaje es más larga en el TEP que en la TAP, ya que se requieren entre unas 30 y 80 reparaciones tutoradas como tal, y hasta 250 casos para tener una incidencia o índices de recurrencia inferiores al 2%. Y para terminar el artículo en sí, revisado con una recomendación de A1 que nos decía, es que se mencionaba que se deben evitar accesos endoscópicos y elegir una vía de abordaje anterior abierto en casos de cirugías múltiples, de cavidades abdominales, en pacientes con diálisis peritoneal, en pacientes masculinos con grandes hernias inguinoescrotales o irreductibles, en casos de presencia de sepsis abdominal y en pacientes que tengan contraindicaciones de anestesia general, ¿no? O alto riesgo quirúrgico. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones de la técnica sin tensión, básicamente, englobando todo lo que era esta clasificación, es que con esta técnica se sitúa menos del 1% y entre ellas podemos destacar lo que era la infección, el seroma, el hematoma, la orquitis y la atrofia testicular, la formación del hidrocele, la neuralgia crónica, la diseyaculación y la recidiva precoz o tardía, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta de alguna técnica que no haya entendido. Prendan sus cámaras, por favor, el resto. Listo. ¿Alguien? Nada, ninguna pregunta, nada. Ya, pues, miren, la exposición ha mostrado diferentes tipos de tratamiento de las hernias, ¿no? Nos hemos dedicado un poquito a la hernia inguinal, porque probablemente eso es lo que ustedes más van a ver. En realidad hay técnicas para hernia umbilical, para hernia crural, para hernias epigástricas, hay diferentes formas, ¿no? Pero la que más vamos a ver es la hernia inguinal, por eso era importante conocer qué tipos de hernioplastías hay, ¿no? Entonces, acuérdense bien siempre de las técnicas con tensión y las de sin tensión. Las con tensión conocidas como herniorrafias, ¿no? Y hayan puesto, conocer bien, en especial la técnica de McVeigh, la de Bassini y la de Schuldeis. Esas tres son las que más deben acordarse. Siempre preguntan eso, ¿no? Así es que, ¿dónde se fijan, no? En el caso de Bassini, por ejemplo, unir el área conjunta o tendón conjunto con el ligamento inguinal. En el caso de la técnica de McVeigh, se une lo mismo, pero al ligamento de Cooper.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es algo que les podrían preguntar. Que la de Bassini sirve solamente para hernia inguinal. En cambio, la técnica de McVeigh, como se fija hasta más abajo a donde está el Cooper, va a servir también no solamente para hernia inguinal, sino también para hernia crural, ¿no? Entonces acuérdense de eso, ¿ya? La de Schuldeis, antes cuando no había mallas, pero antes las mallas eran carísimas, ahora una malla de 15 por 15, que es la que más usamos, cuesta pues promedio 40, 50 soles, ¿no? Antes eran carísimas y la gente accedía poco al uso de mallas, por eso es que se hacían las técnicas con tensión. Y entonces se fueron dando cuenta con el tiempo que la de McVeigh y Bassini tenían mucha recidiva. O sea, recidiva significa de que hay una probabilidad de que la herniorrafia fracase y que vuelva a aparecer la hernia, ¿no? Eso se llama recidiva. Entonces ahí se creó una técnica que la han descrito también, que es la de Schuldeis, en la cual se hace una sutura en planos, ¿no? En varios planos, como para asegurar la probabilidad de que se vuelva a abrir la hernia, ¿no? Entonces eran las técnicas con tensión, ¿no? Porque se suturaba directamente. En cambio, ya después aparecieron las técnicas sin tensión, que eran las que utilizan mallas. La más famosa es la de Liechtenstein, la que utilizamos más, la que ustedes habrán visto probablemente en alguna cirugía en vuestras rotaciones. Es una malla de polipropileno, por lo general, la que se utiliza y se fija hacia el ligamento inguinal, ¿no? Más o menos lo mismo que hacía la técnica de Bassini, que fijábamos el área conjunta al ligamento inguinal. En este caso, en vez de utilizar el área misma, utilizamos una malla que se fija hacia el ligamento inguinal sellando, ¿no? Y hay otras técnicas también. Y también importante que ustedes hayan descrito las técnicas que son endoscópicas, las que utilizan la paroscopía o cirugía endoscópica, ¿no? Entonces ahí aparentemente las dos son laparoscópicas, pero en realidad solamente una de ellas es laparoscópica. Ya eso hay que precisar bien, como para que me entiendan. Hay una técnica que es la extraperitoneal, ¿no? En la cual uno no entra al abdomen, ¿no es cierto? En cambio, la técnica, la TAP, que ya también es a través de todos los planos, ¿no es cierto? Uno entra dentro del abdomen, ¿no? El abordaje peritoneal. Entonces, esa es la gran diferencia, porque se darán cuenta de que cirugía laparoscópica es cuando entras al abdomen, por eso se llama laparoscópica. Entonces, en la TAP, uno entra dentro del abdomen, por eso es una técnica laparoscópica. En cambio, en la TEP, como su nombre dice, es una técnica extraperitoneal, o sea, uno no entra al abdomen. Entonces, por eso se llama cirugía endoscópica, ¿ya? Entonces, es un detalle en realidad de nomenclatura quirúrgica, pero para que se den cuenta la diferencia entre la una y la otra, ¿no? En una tenías que entrar dentro del abdomen, abrir y presentar alguna, alguna, mm, disecar el sitio de la hernia y ponerle una malla, etcétera, etcétera, entrando al abdomen. En cambio, en la TEF uno entra por encima del peritoneo, uno no entra directamente a ver los intestinos y todo eso. No hubiese sido bueno, tal vez que pongan un pequeño videíto de ambos, ¿no? Para que se den cuenta de la diferencia. Pero esa es la idea. Entonces, en estos tiempos, la recomendación es técnicas laparoscópicas o técnicas endoscópicas, porque ustedes han visto, y hasta además decirlo, las ventajas de la laparoscopía, ¿no? La recuperación es mucho más rápida, no existe el dolor postoperatorio es mínimo, la recuperación es más rápida, la estancia hospitalaria es más larga, y lo más importante de todo, la recidiva es mucho menor. ¿Y por qué la recidiva es mucho menor? Porque imagínense nada más todos los gráficos que han mostrado de las cirugías abiertas, la malla se pone por encima del defecto, ¿no es cierto? Hacia afuera, digamos. En cambio, en las técnicas endoscópicas, la malla se pone por detrás del defecto, ¿no? ¿Me entienden? Es como si dijéramos más o menos qué es mejor parchar una llanta por dentro, como lo que se ve siempre cuando parchan una llanta de auto, ¿no? Por ejemplo, o qué es mejor parcharla por afuera. También se podría parchar por afuera, ¿no es cierto? Le podríamos poner un pegamento ahí chévere y ponerle un parchecito, también podría suceder, pero imagínense
que ese parche aguantaría otro tipo discúlpame un ratito, por favor, no me corto. En cambio es diferente cuando parchas pues como una llanta de auto, ¿no? Cuando le metes el parche por adentro, como lo que normalmente se hace, entonces ahí la misma presión del aire incluso comprime, digamos, el parche contra el huequito de la llanta, ¿no? Entonces más o menos así sucede en la laparoscopía. Como el parche lo pones por adentro, va a tapar, digamos, el defecto desde adentro y van a ser los intestinos que con su mismo peso van a hacer que la malla esté más fijada contra el defecto herniario, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Por eso es que la recidiva es mucho menor en la cirugía endoscópica. Ya, entonces, está bien la exposición. A veces se van a poner, como les digo, un par de videitos para que puedan entender un poco más, pero ya saben todas las opciones que uno tiene para hernioplastia, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, ¿y Dime, Renzo. para el examen? No entiendo. Es que Entonces, para el examen, ayer nos dijo más o menos, por ejemplo, ya estudian tal, de esta, doctor. también, bueno, estudien. Listo, se ríe de Lee. Ya. ¿Alguien más quería preguntar? Doctor, una pregunta. Entonces, ¿usaríamos la técnica de Bassini cuando es la primera vez que se presenta el paciente con la hernia inguinal? Y si ya es una recurrencia, ¿sería la de Liechtenstein o no necesariamente? No, no, no. O sea, lo ideal es hacer lo que sea más seguro en la primera cirugía, ¿no? Entonces, si ahí me dices qué es lo primero que tenemos que hacer, yo diría pues una hernioplastia endoscópica, ¿no? Eso es lo ideal. Ahora, si tu pregunta es en las hernias recidivantes, ¿qué se hace? Entonces, ya son criterios quirúrgicos, no los quiero confundir mucho, pero más o menos para que me entiendan. Si ya lo operaron, a veces hay pacientes que fueron operados años atrás con hernioplastías como la de Liechtenstein, por ejemplo. Entonces, la pregunta de examen que nos tomarían a un cirujano, a un residente de cirugía es ¿qué técnica corresponde? Pues en ese caso, en las hernias recidivantes, la técnica de elección es la técnica endoscópica. Entonces se hace una TEF o una TAF, ¿no? Cuando ya es recidiva. Pero si me preguntas por un paciente común y cualquiera, ¿qué es lo que deberíamos hacer al inicio? Pues al inicio lo que sea más seguro. Y lo más seguro, con menos recidiva, es las técnicas endoscópicas. Dime, Abril. Doctor, en lo que revise en cuanto a hernioplastias y herniorrafias, que es el otro término, no me aparecía información de que herniorrafia era técnicas de reparación con tensión como tal, pero de la hernioplastia que era así, sin tensión. Usted ahora nos indicó que herniorrafia son técnicas de reparación con tensión. Decía que hay mayor, en las técnicas es cierto que la tensión más alta, pero no decía que son exclusivamente técnicas de reparación con tensión las herniorrafias. Claro, está dentro, o sea, por eso es de que la mejor forma de clasificar es hernioplastías con tensión y sin tensión. Entonces, en las que están sin tensión, ahí están descritas otras también. Hay otras técnicas, la de estopa, la de la gran malla, diferentes que generan también cirugías abiertas donde se hace en algunas colocación de malla, en otras no. Entonces, la mejor clasificación en realidad es poner como hernioplastías con tensión y hernioplastías sin tensión. Y se entiende que dentro de las que están con tensión están las herniorrafias, ¿no? Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Listo. El siguiente grupo, por favor.